Queremos darle la bienvenida a todos y cada uno de los que se están conectando en el día de hoy, en especial a todos aquellos que tienen de alguna u otra manera interés sobre el tema que vamos a tratar. Bendiciones o maldiciones, mitos o realidades. Para eso tengo como invitado al profesor del Instituto Bíblico José Villalta y a una egresada también del Instituto Bíblico, la señora Yadira Machado. Entonces, sin más, vamos a comenzar con esto que sería el poder quitar el mito que existe o el tabú que existe sobre bendiciones o maldiciones. ¿Okay? Bienvenidos sean ustedes también, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Gracias, Qué bueno, qué bueno. Gracias, Bernardo. Entonces, la pregunta, José, ¿existe, es real o es ficticio el tema de bendiciones o maldiciones? Sí, claro que sí. Están establecidas en la Biblia. En el mismo Deuteronomio 28 te habla, primero que nada, de las bendiciones. Jehová le dijo a ese pueblo, bien claro, por medio dice, mira, si ustedes se respetan, ¿verdad? No se ligan con esa gente de allá, de esas tierras. Si ustedes no hacen las mismas mañas que tienen ellos, si ustedes se apartan del mal, no hacen el pecado, hacen el bien y siguen todos los pretextos que yo he dado, pues van a tener bendiciones. Este pueblo será bendecido hasta la cuarta, quinta generación. Pero si llegaran a fallar, también el mismo Deuteronomio 28 dice las maldiciones que le va a ocurrir al pueblo. Una de las maldiciones que trae el pueblo son la idolatría. Si ustedes van tras los ídolos, si van tras las mujeres de ese pueblo, si ustedes siguen las tradiciones que tienen estos pueblos paganos, pues ustedes se van a complicar la vida, sus maldiciones le van a caer completamente a todo el pueblo de Israel. Ok, lo que quiere decir que hay maldiciones y bendiciones que pueden ser individuales y también para los pueblos como tal. Correcto, sí. Recuerda que cuando Jehová habla del pecado, una sola persona puede causar pecado en todo un pueblo, en toda una nación. Una sola persona, o una sola familia, o un gobierno malo que esté implicado en la maldad, va a destruir esa nación. Coincido completamente con lo que dice el profesor. El Antiguo Testamento en varios de sus libros menciona acerca de las consecuencias de la obediencia, que te trae la bendición, y las consecuencias de la desobediencia, que es la maldición. Parte del pacto que hace Jehová con el pueblo judío, con ese linaje, tiene que ver con eso. O sea, si ustedes cumplen con mi pacto, recibirán la bendición. Está esa promesa. Pero si lo incumplen, si fallan, pues lamentablemente ocurrirá lo contrario. O sea que Dios no es hombre para mentir. Si Él lo establece en su palabra, por supuesto que yo lo creo y pienso que todos debemos creerlo porque es tan real como nosotros aquí sentados en este momento. O sea, lo que quiere decir, fíjese, yo estuve buscando en el diccionario de la Real Academia Española precisamente con relación a lo que son maldiciones. Y nos habla de que lo que sería una persona que le desea mal a otro, que le desea un mal supremo, pero entonces lo que nos estamos viendo es que tenemos como que en el diccionario una verdad a medias, ¿no? Porque nos habla solamente de el hablar o el desearle mal a alguien, pero no nos habla de las verdaderas maldiciones que son las que nos aparecen en la escritura, ¿correcto? Señor. Entonces tú nos hablabas, José, de Deuteronomio 28, ¿verdad? Sí. Y ahí habla también de las bendiciones que puede tener un pueblo y cómo poder obtenerlas. Voy a leerles un poquito precisamente este pasaje, sería Deuteronomio 28, 13 y 14. Dice, el Señor te pondrá a la cabeza, nunca en la cola, siempre estarás en la cima, nunca en el fondo, con tal de que prestes atención a los mandamientos del Señor tu Dios que hoy te ordenó y los obedezcas con cuidado. Jamás te apartes ni a la derecha ni a la izquierda de ninguna de las palabras que hoy te ordeno para seguir y servir a otros dioses. A esto hacías tu referencia cuando hablabas de las idolatrías, ¿no? De la idolatría. Y sí. cuando los pueblos desobedecen a los lineamientos que Dios les había dado. Sí, lo que pasa es que recuerda que el demonio es muy astuto. El diablo
tiene todas las estrategias para engañar a todo el mundo. Lo engañan. Entonces, hay unos lineamientos que fueron bien claros en ese momento, en ese mismo Deuteronomio, cuando Moisés le habla al pueblo, le está diciendo, mira, allá se van a encontrar con mujeres que son hermosas, bien parecidas, bien hechecitas, pero en el fondo de su corazón están contaminadas con la maldad. Entonces están pasando por, ¿cómo se llama? Toda esa gente está contaminada ya. Entonces, cualquiera de ustedes, hombre, que se una a una mujer de ese pueblo, se va a contaminar. Y pierde la promesa de bendiciones que Dios le ha dado. Promesa de bendición. Pero lo peor es que cuando él regresa contaminado, va a contaminar a su esposa, a su familia, y todo el mundo se contamina por culpa de una persona que pecó. Va a condenar, como pasó con Israel, que lo mandó a la condenación. O sea, que las bendiciones para una familia, para un individuo, las promesas de Dios, Sí. las pierdes cuando desobedeces. Claro, sí. Por eso Pablo dice, por ejemplo, hay que ser hombre de una sola mujer. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cuando uno ya se sale del vínculo matrimonial y te unes a otra pareja, te vas a meter lo que esa persona tiene, se te va a pegar a ti y se lo vas a pegar a tu mujer y volvemos con el mismo ciclo. Modernamente, en el siglo XXI, eso es lo que está sucediendo. ¿Por qué hay tanto enfriamiento espiritual? Porque mucha gente está contaminada, muchos pueblos contaminados. Y es así como se contamina. Y es lo que está sucediendo con los hogares hoy por hoy, ¿no? Completamente. Con la juventud. La juventud no respeta, la juventud está rebelde, no quiere creer en los preceptos de Dios, y mientras eso siga así, el adulterio, la droga, la mentira, todas esas cosas que trae el pecado, pues se va a seguir manifestando. Yo no sé cuántos minutos le quedan a la tierra ya, pero los días están muy cerca para que eso se termine. Lo que quiere decir que se están cumpliendo las profecías, Parte ¿no? de la profecía. Estamos siendo testigos de primera mano, Sí, Yadira. señor. Completamente. El sistema que se está manejando hoy día, esa agenda, lo que procura es promocionar justamente eso, desvirtuar la familia con estos conceptos que hoy día se están manejando y que cada vez quieren hacerlo como más valedero, con el tema de la inclusión, como tiene que ver con el tema del género, los matrimonios homosexuales. Están tratando de normalizar todo eso. Y es sumamente peligroso porque tal vez personas como nosotros ya tenemos nuestras bases, nuestros fundamentos, nuestros principios y valores, pero las generaciones que se están levantando le están mostrando esas teorías como unas verdades. Y entonces puede llegar al punto de que conceptos como estos se empiecen a ver como cosas normales y está completamente desvirtuado del diseño de Dios en nuestras vidas. O sea, estás hablando de lo que es la tergiversación de los valores establecidos por Dios desde un principio, ¿no? Así es. Dios hizo un diseño para nosotros de la familia y lo que se presenta hoy día está completamente desvirtuado de ese diseño. Claro, entonces tenemos el tema de la ideología de género, tenemos también todo lo que tiene que ver con la aparente igualdad de condiciones para todo el mundo. Así es. Causando usurpación de roles, ¿no? En las personas. Mucha gente, nosotros los evangélicos, los maestros o los pastores de la época, dejamos infiltrar al diablo. Vamos a decirlo así. Esto se veía venir. Claro, hoy en día lo vemos y se ve que estaba de cajón, que estaba ahí, que se iba a pasar lo que iba a pasar. Por ejemplo, mira, cuando decretan en el año 70 por allá la ley del aborto, bueno, nadie midió las consecuencias de lo que iba a ser la ley del aborto. Bueno, la ley del aborto, que no van a permitir que las mujeres vayan y aborten tan libremente, se establecen ciertas reglas, ciertas leyes para el aborto, ¿verdad? Pero si tú te pones a ver, hoy en día, 30 años después, cuando a mí me tocó cobrar mi pensión, yo no tenía pensión porque no tuve relevo de gente que trabajara para mí para yo poder cobrar una buena pensión. ¿Por qué? Porque la mayoría de esa gente la mataron. La generación de relevo que venía para ayudarme a mí con mi Social Security
ya la mataron, se acabaron y quedamos todos los baby boomers, quedamos penando aquí ahora en el año 2021. Claro, pues fue precisamente la generación de los baby boomers los que dejaron de tener hijos, ¿no? Exacto. Y ha traído consecuencias tremendas, porque eso está sucediendo incluso en Europa Sí. y Asia, obviamente. Hay un desequilibrio. Sí, pero el equilibrio, la población. ¿cómo se llama? La consecuencia económica fue que esas personas que debieron de nacer en esos 30 años nunca nacieron. No nacieron. Nunca trabajaron y nunca generaron nada para mí. O sea que cuando yo llego, pues encuentro las arcas vacías porque no trabajaron nunca. Claro. Y la nueva generación que viene de aquí para adelante, pues va a recibir menos, porque ya las últimas estadísticas que vi de la tasa de nacimiento en Estados Unidos y en Europa, eso se redujo, bueno, a un muchacho por familia. Cuando aquí en Estados Unidos nacían 2 o 3, ¿no? Eran máximo 3, claro, que los americanos se acostumbraron a tener 1 en la guerra, durante la guerra. Pero después esto se fue llevando al final que ya nadie quiere tener hijos. No quieren tener hijos la pareja. Los jóvenes no quieren responsabilidades. Y entonces, claro, en Japón, eso lo dije en una clase de ustedes, en Japón y China ya inventaron las muñecas y muñecos. ¿Ves? Entonces, un hombre para tener responsabilidades con una mujer, pues la tiene con su muñeca allí. Prepara su muñeca, hace todo eso, lo que quiere hacer, y cosas, y la acompaña, y se sienta en la televisión, y todo eso. Eso te estoy hablando todavía de las muñecas. Si hablaste de la robótica de hoy en día, Sí. que ya hay mujeres robots que te pueden atender fácilmente. Pero no quiero creer eso, pero no tengo mucha base. Mucha información. Mucha información. Pero sé que existen los bots, y ya hay películas de eso, de cómo funcionan. Bueno, y tenemos el chat, tenemos la memoria artificial de muchos robots que hablan. Sofía es un tremendo robot. Bueno, sí, tenemos Siri, tenemos Sí, pues, una cantidad de sistemas que ya están Entonces, siendo utilizados a través de la inteligencia entonces, artificial, ¿no? vamos a decirlo así, tanto hombres como mujeres, porque incluso ya se ven las novelas en Europa, más que todo se ve cómo funcionan ya las parejas de hombres con sus muñecas, y mujeres con su pareja, con sus muñecos. Y entonces tú dices, bueno, como dije yo en la clase, ustedes no sé si se acuerdan, ¿y cómo salen los muchachitos de ahí? De ahí no salen muchachitos, ¿cómo va a tener tu creación allí? Claro, porque una de las estrategias del enemigo siempre ha sido la exterminación, ¿no? de la máxima creación de Dios, que es el ser humano. El ser humano. Entonces se comenzó con el tema del aborto y luego se ha comenzado con darle una mayor proyección a la comunidad orgullosa, los multicolores. Sí, multicolores. Y seguimos avanzando entonces ahora con este tipo de creaciones digamos de inventos, por decirlo de alguna manera, de compañías artificiales para hacer que el ser humano se adapte a estar Sí. solo y de esta manera evitar la procreación, ¿no? Exactamente, ese es uno de los objetivos, que si es del diablo, número 1, le siguen los que lo acompañan a él en la gran estrategia que hay, la gran agenda del 2030. Están llegando a un momento que ya los hombres no van a tener mujeres. ¿Por qué? Porque de alguna manera van a neutralizar a los hombres. A los hombres les van a quitar las hormonas, les van a inyectar algo para que pierda el apetito por las mujeres. Y también a las mujeres también le van a hacer lo mismo para que no tengan ese apetito por los hombres. Entonces la humanidad se colapsa. Entonces ellos, que son los que quieren controlar el mundo, es con lo que quieren. Y será con los viejitos que quedemos, porque aquí no va a haber más nada. Dentro de poco aquí no van a hacer más nadie. Entiendo. Sí. Entonces, claro, estas son las consecuencias de perder las bendiciones de Dios y comenzar a estar recibiendo maldiciones Eso es por desobediencia a Dios. por desobediencia. Por desobedecer a Dios. Que es una cosa bien importante saber, que el pecado original no es que se comieron el mango. No. El pecado original viene siendo la Desobediencia. desobediencia en el jardín del Edén, ¿no? Así es. Fíjate algo, aquí había otro versículo, otro pasaje de la Biblia que también está muy importante, que tiene que ver ya literalmente con lo que serían las maldiciones, ¿no? Pero
me gustaría poder leerlo. Tenemos de Deuteronomio 28, el 15 al 17, que nos dice lo siguiente. Pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente todos tus mandamientos, sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Y dice, maldito serás en la ciudad, maldito en el campo, maldita sea tu canasta y tu bandeja de amasar. O sea, lo que quiere decir que a partir del momento de la desobediencia, que perdemos el favor de Dios, perdemos la gracia de Dios, las consecuencias que vamos a tener es que vamos a hacer, digamos, que nada va a prosperar en lo que esté dentro de nuestras manos, ¿no? Sí, todo se va a dañar. Por ejemplo, el sistema de agua. Bueno, ¿cómo te digo yo? Bueno, por decirte, tú sabes que Dubái era un país que estaba en el desierto hace 50 años. Exacto. Dubái no existía hace 50 años. Lo hicieron, como hicieron, multimillonarios y cosas. Pero también dejaron de tener fe en Dios. Desobedecieron la ley de Dios cuando dijeron, vamos a bombardear las nubes, vamos a hacer agua. Me recuerda tanto como aquellos que dijeron, vamos a subir hasta el cielo para llegar hasta la allá. Torre de Babel. Sí, ¿verdad? Entonces así hicieron ellos allá. Bueno, vamos a bombardear las nubes, los cielos, para tener nuestra propia lluvia a nuestra manera. Bueno, a nuestra manera ahí está. Se inundaron. No hay cómo sacar el agua de Dubái. Eso sigue lloviendo. O sea, que lo que tiraron allá arriba sigue y sigue y sigue. Y eso sigue cayendo agua a torrenciales. Claro, eso sí, eso es lo que ha causado las inundaciones Las que hemos visto. inundaciones en Dubái. ¿Entiendes? Por decirte uno. Eso se pusieron a inventar, por ejemplo, a la carne. Oye, no, esas vacas vamos a hacerlas más gorditas y más bonitas. Vamos a inyectarle hormonas, vamos a inyectarle, qué sé yo, lo que sea, y hicieron tremendas vacas. Bueno, Lo que es la modificación genética. Ahora entonces, esa misma carne que nosotros nos comemos, se los comen los niños, las niñas, y entonces tenemos niñas. Bueno, no quiero abordar ese tema tan feo, pero suponte tú, niñas de 8 o 9 años ya siendo señoritas. ¿Ah? Sí, se desarrollan. Claro, que ya están más en plena pubertad. Entonces, la consecuencia de todas estas modificaciones que han estado haciendo en Dubái es, y la alteración, ¿no? De lo digamos, lo que Dios ha creado de alguna manera, es lo que ha traído como consecuencia, por ejemplo, hoy por hoy, las inundaciones que estamos viendo en Dubái. En Dubái. Toda esa cantidad de inundaciones. Sí. Estamos hablando que el cambio climático no solamente está por la quema de combustible fósil, sino también por todo este tipo de cosas que han estado haciendo. Claro, el hombre es quien ha causado, el principal enemigo de la humanidad es el hombre. El hombre, y sobre todo los hombres corruptos, llenos de avaricia y de ambición, pues, por el dinero. O sea, esta gente que maneja el dinero, les importa tres pepinos lo que sienta la gente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es hacer dinero. La farmacia. Vamos a ver el caso del mío de diabetes. En la farmacia, la insulina. Oye, vale, la insulina, hoy yo tuve que pagar encima de lo que ya pago por esa cosa, $35 de insulina. ¿Cómo es posible que ya un anciano retirado tenga que pagar ese copayment por la insulina? Si esa es una cosa que el gobierno se la regala a los hospitales y a los médicos, y los médicos lo que hacen es que se apoderan de todo eso y hacen una corrupción que tienen con eso. ¿Eh? Entonces, la insulina es una cosa que desde hace tiempo ya debieron haber inventado la contra para la diabetes. Hay muchas maneras de quitarse la diabetes, ¿verdad? Para poder controlarla. Para poderla controlar, que no sea a base de insulina. Porque mira, el negocio de la farmacia es evitar que la persona, que yo me sane de diabetes. Claro, Le importa el negocio de ellos que tú sigas siendo diabético, sí, para que puedan ellos seguir consumiendo solamente las pastillas, las inyecciones, las agujas, el algodoncito y todo los equipos que lleva el inyectarse los 20 miligramos de insulina. Ese es un tremendo negocio que tiene la gente. Y con eso te voy para el cáncer, y con eso te voy para la alta presión.
La presión las arterial. personas que sufren de alta presión, Ujú. las personas que sufren de los riñones, no hay forma de que se salen. ¿Por qué? Porque ellos no quieren que se salen. No es conveniente para Sí. para la industria. Sí, yo me acuerdo claro, estoy hablando hace 60 años, cuando yo tenía unos 10 años, con mi mamá y mi abuela. Y hace 50, hace 60 años, aquí no existía nada de lo que hoy en día existe. A veces yo me ubico cuando yo tenía 10 años, que me veo en aquel cerro lleno de estrellas por allá, en mi casa. Y tú dices, pero si no había nada de toda esta broma. ¿Por qué tanta inyección y por qué tanto medicamento si eso no es lo que cura? Y los viejos de antes vivían más. Sí, bueno, viven más. Sí, sí. Sí. Los viejos de antes vivían más. O vivían más con más calidad de vida, ¿no? Con mejor calidad Porque de quizás vida. hoy por hoy hemos logrado la longevidad, Sí, pero pero a todavía punta de pasa. pastillas y Sí, sí, tratamientos Sí, y de no, cualquier pero yo cantidad de recuerdo que cosas, mi ¿no? abuela, no es que murió de 100 años, pero mi abuela murió bien vieja de verdad y entera, una mujer fuerte, como mamá. Mucha diferencia en lo que fue hace 60 años la humanidad con respecto a la alimentación a lo que hay hoy en día. Hace 60 años, que recuerdo yo, bueno, si había Pepsi-Cola, Coca-Cola, era para los ricos. Bueno, para empezar que no había propaganda No. de ¿qué sabía yo que había Coca-Cola? ¿Cómo iba a saber nosotros allá en aquel monte? O sea, que tú te enfermaste de diabetes cuando te hiciste riquillo y empezaste a tomar Cuando Coca-Cola. comencé a comer comida callejera. Retomando el tema, estamos hablando de bendiciones, maldiciones, mitos o realidades. Sabemos entonces que establecido incluso bíblicamente existen las bendiciones y existen las maldiciones. Claro, eso está establecido en la Biblia. El diseño de Dios, cuando Él nos habla en la palabra, nos dice claramente, te muestro el camino de la bendición, pero también hay un camino de la maldición. O sea, está en ti escoger el camino que quieres escoger. El Señor no deja duda acerca de que hay dos vías, la vía del bien, la del mal, la de la vida o de la muerte, la bendición y la maldición. Y somos nosotros los seres humanos los que tendemos, por desobediencia, irnos hacia el camino que nos trae maldiciones. Todo esto que ustedes están hablando ahorita me hace pensar que es contradictorio, porque si se supone que 60 años que menciona el profesor que ha pasado en su vida, donde ha visto cosas que no veía en su niñez, se supone que nosotros hemos evolucionado. La tecnología, la ciencia, todos los inventos que el hombre ha creado hoy día, ¿quién pudiese pensar en el pasado que eso podía... los drones, las computadoras, todo esto era para nosotros completamente inverosímil. Y sí es evolución, pero a su vez esas mismas creaciones han hecho que el hombre vaya en detrimento de su vida. Bien dice el Señor que el hombre en su afán de hacerse sabio se ha vuelto necio. Entonces, en vez de capitalizar todas estas invenciones, que por supuesto hay que reconocerlas para bien, lo estamos haciendo para mal, por lo que hablaba usted hace rato. Hay élites, hay grupos que lo que quieren es manejar el poder, manejar las masas de dinero, y eso va en contra de los derechos humanos, o sea, deshumanizar a las personas para que cada quien se aísle y así de alguna manera u otra poderlas controlar de una manera más fácil. O sea, cuando el Señor nos dijo fructificad y multiplicad, o sea, siempre Dios pensó en familia, siempre en grupo, nada de estarse aislando, y todo esto nos lleva ahora a que cada vez las personas están más aisladas, pero es justamente lo que conviene, porque cuando tú divides te es más fácil poder controlar y poder dominar. Claro, lo que quiere decir que hemos desaprovechado la inteligencia que nos dio Dios, ¿okay? Porque Sí. de hecho el profeta Daniel hablaba, corrígeme si me equivoco, de que al final de los tiempos adelantaría la ciencia. Sí, y sí. hemos visto cómo la ciencia ha adelantado en diferentes ámbitos, ¿no? Completamente. Quizás algunos muy buenos, como es el tema de la medicina, robótica, de repente ya las operaciones no tienen que hacerte abrirte como No son tan tasajearte como un invasivas, no ganado, son tan invasivas, ahora correcto. son menos invasivas. Hay una cantidad de cosas muy buenas, pero también tenemos otra cantidad de cosas que más bien están causando el sedentarismo en el ser humano, Sí. como es
Por ejemplo, a mí me preocupa mucho esto que se ha desatado después de la pandemia, que es el trabajar en casa, ¿no? Hay mucha Ujú, gente sí. que está constantemente metidos ya día y noche en su casa porque están trabajando, llega la noche, se cansaron, ya no quieren hacer más nada, se acuestan a dormir, se levantan al día siguiente, Ujú, se sientan en una computadora y están perdiendo incluso la habilidad sí, de comunicarse verbalmente con sí, otra persona. así es. Es mucho más común hoy por hoy ver a las personas comunicarse a través de mensajes de textos y no de una llamada telefónica, por Ujú, ejemplo. ujú, Yo a veces le insisto mucho a la gente, quizás pensarán que soy un poco retrógrada, pero yo les digo, mire, no me manden mensajes de texto porque yo no los leo sino cuando tengo tiempo. Ahora, si ustedes me llaman, yo voy a responder a la claro. llamada de manera inmediata. Como era antes. Exacto, pero es porque perdemos, Sí. y yo digo que estamos perdiendo la habilidad de comunicarnos. Y no Sí. solamente esto, sino que además en los textos, entonces estamos viendo, sobre todo entre los más jóvenes, un tipo de abreviatura, perdón, Sí, que ni sí. siquiera tiene nada que ver. No tiene O sea, de sentido. repente Así para es. preguntarte qué, te ponen una K. Sí. Entonces tú dices, bueno, ¿qué es esto? ¿No? O sea, estamos deformando la lengua, deformando el idioma, Sí. deformando La el ortografía. medio natural de comunicación del ser humano, que Sí, es señor. verbal, Ujú. ¿no? Porque es difícil de repente, ya se hacía difícil antes poder hablar con una persona por teléfono sin verle las expresiones de su cara, su expresión corporal. Tú no sabes si te están mintiendo o no porque Correcto. no puedes visualizar el lenguaje corporal de las personas, ¿no? Y entonces ahora resulta que ya lo estamos haciendo por texto, ya ni siquiera le escuchamos la voz. Nosotros no podemos, tú llamas a alguien hoy por hoy o te le mandas un mensaje de texto y tú no sabes si esa persona está alegre, está triste, está dormida, está despierta porque simplemente te contestan, ¿no? Sí. Lo que quiere decir que estamos perdiendo la habilidad que Dios nos dio para comunicarnos, Sí. estamos perdiéndonos la bendición de Dios, Ujú. por lo que nos está explicando José, en relación a la desobediencia que hemos comenzado desde manera individual, Sí. cada ser humano, con tomas de decisiones equivocadas, pero también estamos perdiendo las bendiciones como nación. Porque cuando tú hablabas del aborto en los años 70, entonces esto me trae un poco a memoria. Creo que entonces el primer país en permitir o legalizar o normalizar de alguna forma el aborto fueron los Estados Unidos de Claro América. que sí, en California. Exacto. Y siendo Estados Unidos el país que desde su esencia, desde su instauración es una nación bajo Dios, una nación con los principios de Dios, porque eso fue lo que trajeron los colonos, ¿ok? Entonces, de ser una nación bajo Dios, una nación temerosa de Dios, que sus leyes estaban establecidas en los valores de Dios, se ha comenzado a apartar. Hoy por hoy han habido una cantidad de leyes, por ser un país confederado, tiene cada estado sus propias leyes. Hemos visto como hay una cantidad de leyes desde lo que tiene que ver con la ideología de género, lo que tiene que ver con la autopercepción, lo que tiene que ver con lo llaman, le ponen un nombre muy bonito, ¿no? El derecho de la mujer Sí. Sí. sobre su cuerpo. Lo que se le olvida hablar de que el cuerpo que está dentro de su cuerpo no es el de ella. Sí. Y lo más terrible es que quienes defienden esto ya nacieron. Sí. ¿Ok? Después tenemos por el otro lado lo que tiene que ver con todo esto que me llama mucho la atención, ¿no? En los matrimonios de personas Del mismo sexo. del mismo sexo, estamos hablando también de personas heterosexuales que se casan. Entonces, los unos quieren adoptar, los otros no quieren tener hijos, los unos se quieren casar, los otros no quieren casarse. Entonces, un poco así como que está llegando el momento donde a lo bueno se le está diciendo malo y a lo malo se le está diciendo bueno. Eso es correcto. Mira, cuando estaba hablando hace rato, se me fue a la mente, así de como, vamos a decir, no quiero caer en iluminación ni nada de eso, pero sí para darles a ustedes una idea de cómo se metió el diablo. Mira, en el año 1967, 1968, era la época de los hippies, sociedades libres, del amor libre. Y yo me acuerdo en Boston, en el año 68, esa nube, más de 1 millón, 2 millones de personas
fumando y haciendo sexo como perros. En 1968. Ahí se emitió eso quedó bajo el dominio del demonio o de los demonios. Ahí bajó Satanás con su corte completa. Y aquello de a partir del año 68, 69 y 70 que viene el aborto, es producto de eso mismo que sucedió en esos años 67, 68 en Woodstock, aquí en Estados Unidos. ¿Qué pasó? Que se desenfrenó, bueno, libremente se consumió droga, se tuvo sexo, hicieron música como les dio la gana, salían desnudos, aquello fue un desastre espiritual. Nadie vio eso. O sea, lo que tú nos estás diciendo es que hay ciertas cosas que suceden dentro de la sociedad, dentro de los países, del mundo en general, que pueden desatar el perder el favor de Dios y caer en maldición. Sí, ¿no? Me llama la atención, por ejemplo, lo que está diciendo Deuteronomio, ¿no? Cuando terminan las bendiciones dice que si te apartas, dice, de las palabras que hoy te ordeno, para seguir a otros dioses. O sea, perdemos la bendición cuando nosotros nos apartamos de lo que Dios nos ha establecido para seguir a otros dioses. Y esto entonces nos dice que podría haber estos casos que tú dices que desatan algo en lo espiritual, y esto puede traer como consecuencia otras cosas. Estaba escuchando en estos días precisamente que hablaban de que en lo que está sucediendo, por ejemplo, en Venezuela. Venezuela fue un país bendecido por muchos años, con una bendición tremenda, ¿no? Porque teníamos de todo, recursos, la calidad humana, una cantidad de situaciones. Sin embargo, tuvimos por mucho tiempo una doble moral religiosa también, ¿verdad? Claro. Yo recuerdo cuando ya las tías de Yadira iban allá a la iglesia y después salían, ¿qué era lo que decían tus tías? No, mentira, eso no era la tía. Pero sí podíamos escuchar a esta señora quizá salir de la iglesia, bien sea católica o evangélica, qué sé yo, y se iban para que le dieran unos ramazos por si acaso, ¿no? Entonces, esa doble moral religiosa. Sin embargo, hubo algo que yo pienso que desató, como Woodstock, que tú estás hablando. Woodstock, yo pienso que también hubo algo que desató sobre Venezuela una maldición. Sí. Y hablando aquí, cuando veo esto de no irte detrás de otros dioses, me viene a la mente, ¿no? Un personaje nefasto para la historia de Venezuela, que lo han llamado incluso el comandante eterno. Pues sí. O sea, dándole una connotación universal, pero más que universal es quitándole el nombramiento o la potestad que tiene Jesucristo como el comandante eterno del ejército celestial, y dárselo a un mortal que no ha hecho otra cosa o no hizo otra cosa que hacerle daño a una nación. Sí. Ok, mira, de eso, tú estás hablando ya de la pústula final, porque él fue la pústula final, lo que reventó. Pero antes de eso, hubo la malformación en los 40 años de democracia que tuvimos. Claro. Ahí, mira, ¿cómo es posible, hermanos, nosotros, cómo es posible que de los dos gobiernos, salimos de un gobierno, supóngase usted, del gobierno de Caldera, con nombre y apellido, con el nombre de Caldera, tenía un altar de brujería en Miraflores, lleno de brujos, así como lo tenía el otro, igualito. O sea, que eso no lo inventó él, eso ya venía hecho desde Caldera, desde el año 69, 70. Estamos hablando del mismo brote que estamos hablando. Luego vino en el 78, vino Carlos Andrés. Carlos Andrés también tuvo su altar de brujería. De brujería. Brujería de alta brujería. De alta brujería. Heavy. Y bueno, entonces, claro, cuando viene este demonio, porque este sí es ahora, viene el que engendró todo esto, pues viene ahora a desbordar lo que ya estaba hecho. Pero la idolatría en Venezuela, hermano,
no solamente nace con ese comandante. La idolatría, yo recuerdo que nace desde los años 60, 70 en Venezuela con Caldera, con Carlos Andrés, Claro, desde el gobierno. que son las cabezas del gobierno que estamos diciendo. Ellos desobedecieron y se fueron por el mal, y el mal los arropó y los mató, porque este hombre acabó con toda la democracia. Todo lo que se había hecho en 40 años, este hombre en menos de 20 años acabaron con esa democracia, que es la idolatría. Ahora, aquí se ve pues que la gente no habla mucho de esto, no habla mucho de esto porque también desconocen el trasfondo de lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? El trasfondo es para que esta idolatría que trajo este hombre importada de Cuba, por decirlo así, eso ya estaba hecho en Venezuela. Ya habían brujos. Porque no me vengas a decir tú que este señor inventó el sorte. El sorte. Sí, sí. En el sorte está María Diosa. Y con María Diosa hay 7 brujos más. 7 espíritus peores que hay allá. Allá, si tú pones a hacer una sumatoria de cuáles son los demonios que dominan a Venezuela, pues te vas a encontrar desde María Diosa con el libro primero, con el otro Felipe, con todos estos. Son 9, 7, las 7 potencias, las 9 potencias. Le sacaron una canción, 7 potencias. Las 7 potencias diabólicas que están declaradas, que están allí en el sorte. Nadie pudo hacer nada con eso. Nadie puede hacer nada ahí. Claro, de eso te hablaba cuando decía la doble moral religiosa que ya habíamos tenido como nación. Sin embargo, nunca antes habíamos dado o le habíamos dado digamos, el título a un personaje ni político ni de la vida social como el que se le dio a este caballero, ¿no? Sí, ajá. Sin embargo, ahí la Biblia nos habla de alguna solución. ¿Qué puede hacer un pueblo cuando caen estas desgracias? Bueno, ¿Qué puede hacer un pueblo sí. cuando le suceden estas Sí, cosas? hay una parte en Crónica, el libro de Crónica, en el Antiguo Testamento dice, mira, si mi pueblo se humillare y se dejara de todas estas marramucias que hay acá, pues entonces Dios, Jehová, vuelve a contender con este pueblo y lo perdona y lo sana. Pero mientras el pueblo no se humille y no busque el perdón de Dios, pues va a seguir esto hasta el final. Hasta el final, hermano. O sea, estamos hablando de Crónicas, capítulo 7, ¿no? A ver. Entonces dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. 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 O sea, que lo que nosotros estamos hablando hoy y la solución que podemos tener incluso para la vida personal, de manera individual, y para una nación es esto: humillarnos delante de Dios, pedir perdón, cambiar nuestro camino, la dirección que tenemos. Sí. La verdadera humillación de ese pueblo, lo que pasa es que el pueblo está dividido, yo no le veo la forma de cómo entrarle allí, sino por medio de los grupitos celulares, que son los que son evangélicos, que nos podemos unir en todo el mundo para hacer la oración. ¿Verdad? Exacto. Porque de otra manera no podemos, ya nosotros no podemos convencer a Maduro, a Diosdado Cabello, de que ellos son huestes de maldad. No podemos con eso. Recuerda que hay una cosa que está en el libro de Efesios. En el libro de Efesios, Pablo dice, mira, les recuerdo que no estamos luchando contra huesos ni sangre. Estamos luchando contra potestades del demonio, Sí. potestades del infierno. Estamos hablando de huestes satánicas, de huestes celestiales. Estamos hablando de cualquier grupo de esos demonios que están organizados. ¿Entiendes? Entonces, para nosotros poder invadir
a eso que está en el mundo ya regado. Porque no es solamente de Venezuela, aquí mismo en Estados Unidos, le dijo el ángel a Daniel, oye, no, mira, es que estaba luchando con el príncipe de Persia. Bueno, así también aquí en Venezuela, el príncipe de América, hay principados, y hay reinados, y hay de todas esas cosas que son huestes celestiales del infierno. Y mira, y nosotros, como no lo vemos porque no son de sangre y carne, entonces nosotros, mucha gente no cree en eso. O sea, mucha gente cuando tú comienzas, por lo menos cuando comienzan a oír hablar de estas cosas, la gente ya coge como, le saca el cuerpo a la conversación, Sí. ¿no? Ya no les importa seguir oyendo porque dicen, no, ya este evangélico viene por el mismo caminito donde viene todo. Bueno, yo quisiera que si estas palabras llegaran a algún inconverso, a alguien que no esté convencido, pues yo le invito a que lea un poco la Biblia, ahí mismo en Efesios, donde está en la clase de demonios, y que se lea Apocalipsis. Que lea Apocalipsis, porque en Apocalipsis está toda la revelación de lo que va a ser el plan de Dios. O sea, que el que no quiera entender la cosa y no quiera saber, está en Apocalipsis. En Mateo 24 Jesús dice cómo va a ser todo el proceso, incluso desde que él llegó hasta que él regrese en el rapto, porque él anuncia su rapto en Mateo 24. O sea, que eso está ya dicho. Lo que pasa es que la gente tiene que leerlo o buscar que sus líderes le lean parte de lo que está ahí en esa revelación de Jesucristo en Mateo 24 y lo que está allá, lo que escribió Juan en Apocalipsis. En Apocalipsis. Y ahí tienen la respuesta al porqué de todo lo que estamos viviendo en este momento. Parte de la respuesta. Rescatar algo de la conversación acerca de Venezuela, que es el último punto que estábamos tocando. El profesor comentaba de que lo que aconteció durante el periodo de Chávez era algo que se venía gestando desde tiempos anteriores, ¿no? Y efectivamente él fue como el detonante, pero ya había ahí una olla hirviendo. Sí, él fue la Pero cúspula. lo que yo veo adicional durante el periodo del señor Chávez es que la idolatría no solamente fue para dioses ajenos, dioses paganos, ven sea todo esto que mencionamos, todos estos dioses espirituales, sino que el pueblo comenzó a idolatrar al mismo Chávez. O sea, mismo, y todavía, claro. hoy día, algunos de sus seguidores continúan con esa idolatría y se atreven a decirle o a compararlo con un ser eterno, ¿no? Entonces, eso yo creo que le dio como un elemento adicional para que las cosas en Venezuela se empeoraran. Ciertamente ha habido esa doble moral, todo lo demás, pero para mí, en mi opinión particular, estuvo eso, que la idolatría no solamente era hacia otros dioses, sino que al mismo Chávez lo empezaron a idolatrar, que era el salvador de Venezuela, lo veían como que de verdad el Mesías de Venezuela. Y lo otro es lo que hizo Chávez de manera abierta con respecto a Israel. La palabra establece claramente de que nosotros tenemos que bendecir a Israel y eso nos traerá bendición a nosotros. Obviamente hacer lo contrario también. Entonces, en ese momento él era una autoridad, era el presidente de Venezuela, sí. Y todo lo que él podía pensar y decir o hacer, obviamente repercute directamente sobre nuestra nación. Entonces, una de las cosas por las cuales nos tenemos que arrepentir como nación de manera específica y directa es esa maldición, hablando de maldiciones, que le hizo Chávez al pueblo de Israel. Me parece que es importante que cuando oremos hay que revertir. Tenemos que arrepentir. Arrepentirnos como si hubiésemos sido nosotros que hicimos esa proclamación en contra de Israel. Claro, porque en este caso estamos hablando de que la consecuencia de lo que Chávez hizo no solamente lo recibió él en su cuerpo, no que solamente, ya vimos lo que pasó, sino que también tuvo una repercusión sobre el país, como cuando un padre hace algo y esto afecta al resto de su familia, como tú decías, ¿no? Sí. Bien sea a través de una enfermedad, a través de alguna digamos situación económica o lo que sea, por decisiones tomadas por los padres. Así es. Así fue. Así que viste algo muy importante, hablaste sobre grupos pequeños, sobre células, estaríamos hablando de iglesias o grupos de personas que somos creyentes, ¿no? Que somos... Y que dominen la palabra y que sepa lo que estás diciendo.
Pero la invitación entonces sería a que nos uniéramos en oración en Eso. todas partes del mundo Sí. donde nos encontremos, Ajá. para que oremos, no solamente orar por Venezuela, no solamente orar por los Estados Unidos. Por supuesto, los venezolanos tenemos una inquietud tremenda para orar por Venezuela, pero también tenemos que orar por los Estados Unidos de América, que es un referente Por todo el mundo. y es un ejemplo para muchas otras naciones. Pero también debemos orar por todo el mundo, como tú dices, porque hemos visto cómo han habido movimientos, quizás por tener los recursos económicos o tecnológicos, han ido abrazando a la humanidad bajo una mentira, un manto que los está desviando de la verdad verdadera. Y la Biblia dice que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, me gustaría poder de repente invitar a todos y cada una de las personas que nos escuchan, que puedan unirse a nosotros en oración. Vamos a orar por Venezuela, vamos a estar orando por los Estados Unidos, pero también por todo el mundo, por todos y cada uno de los países que componen el globo terráqueo, porque hay una necesidad urgente de buscar del rostro de Dios y de su manifestación en la vida de todos y cada uno de nosotros. Así es. Sí, amén. Amén. Sí. Padre celestial, Dios todopoderoso, Sí, Señor. hoy, Dios, queremos venir sobre todo para pedirte perdón, Señor. Sí, Señor. Para pedirte perdón por las naciones, para pedirte perdón, en mi caso, por Venezuela, por los Estados Unidos, Señor. Pedirte perdón porque nos hemos apartado de ti, nos hemos apartado de tus principios, de tus valores, y en este momento estamos viendo la repercusión de todo eso sobre toda la humanidad, en especial los más jóvenes, los niños que están naciendo, que vienen creciendo, están recibiendo las consecuencias de nuestra desobediencia, de nuestra rebeldía. Queremos pedirte perdón y clamar a ti, Señor, para que sanes nuestra tierra. Amén, Señor. Sana, Señor, Sí, a las Padre. naciones. Sana a la raza humana, Padre. Sí, Porque Señor. nos hemos venido corrompiendo, nos hemos venido apartando de una manera horrible de tu presencia, de tus preceptos, y sobre todo se ha normalizado la desobediencia en todas sus magnitudes, en diferentes aspectos. Padre, nos unimos en oración Sí, Señor. delante de ti, reconociendo lo que tu palabra establece, que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Amén. Pero no solamente es eso, Señor, sino que donde nos ponemos de acuerdo y clamamos a ti por algo, será hecho en los cielos. Clamamos a ti para que sanes la tierra, para que sanes a la humanidad, para que tus valores prevalezcan, Señor, y que tu palabra, tu verdad verdadera pueda ser proclamada a todas las naciones. Amén. Te damos gracias, Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, el Señor y mi Dios. Amén. Amén. Amén y amén. Sí, Amén. yo quiero agregar una oración también y me ayuda a Yarida, porque próximamente van a haber unas elecciones en Venezuela. Amén. Sí. Sí. Y no sabemos qué va a pasar. Ujú. Faltan apenas 20 días, 25 días para la elección. Así es. Sabemos que esto está en manos de demonios. Todo ese gobierno son demonios. Esos no son personas normales. Esos son demonios. Demonios encarnados en esos cuerpos. Pero sabemos que ahí no hay humanidad. Así que, Señor, por medio de la oración te pedimos, Padre Sí, amado, Padre. Sí, mi que Dios. tú de alguna manera Intervenga, especial sí. o alguna manera divina Sí, o Padre. Sí, de Dios. alguna manera supra espiritual, tú, Señor, detengas los deseos malévolos de esta gente, Señor. Señor, Sí, Señor. contra este pueblo que sabemos que van a ganar las elecciones, pero ellos no están dispuestos a entregarla ni a dar a entender que van a perder esas elecciones. Ellos quieren continuar en el poder, Señor. Sí, Es Señor. el momento, Padre amado, es el Ayúdanos, momento para que tú te luzcas, que tú te aparezcas allí y Amén. rompas toda maldición En el nombre que de está Jesús. sobre Padre, en el Venezuela. nombre de Es el Jesús. momento. Nosotros En el estamos nombre de de acuerdo Jesús. con ese pueblo, Señor. Sí, Padre. Lo apoyamos Sí, desde Señor. aquí. Y esa idolatría y esa barbarie que se ha cometido, tú has hecho tu promesa aquí, que serán perdonados, Señor, Amén, Señor. y volveremos a tu reino, Señor. Sí, mi Dios. A tu Nos humillamos mano delante de ti. poderosa, En el Señor, nombre de Jesús. que se mueva en ese pueblo y los barra, Señor, y los saque, o se vayan ellos mismos, huyan, Sí, pero Padre. que ya dejen libre
el camino para que un Te lo buen pedimos, gobierno Señor. venezolano se encargue de eso, Señor. Amén, Señor. Yo te lo pido, te lo pedimos aquí En el nombre de el Dios. nombre de Jesús. Amén. Sí, Padre Amén, Santo. amén, Amén, amén. Señor. Gracias. Que Dios me los bendiga y que tengan un excelente día.